Muy buenos días, soy Carlos Alberto Caguaya Choque, médico residente de dermatología del segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy nos hemos reunido para tratar y conversar un poco sobre una patología muy importante, y esta está dirigida para ustedes adolescentes, jóvenes estudiantes, por la importancia que pueda guardar esta con su salud y su vida. Comencemos un poco a desarrollar el tema. Cuando vemos esta imagen, podemos darnos cuenta que todos tenemos una idea de lo que es la sífilis, pero esta idea puede ser muy pequeña o incluso puede ser una idea equivocada. Por lo tanto, es importante aclarar algunos puntos y es lo que vamos a desarrollar. La sífilis es una enfermedad de tipo sistémica y hablamos de sistémica porque puede involucrar varios órganos. Está causada por un microorganismo, una bacteria, que por lo general se va a contraer por contacto sexual. Es decir, estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, aunque no es la única forma de transmisión. Y la importancia que guarda es porque a largo plazo esta pueda causar serias complicaciones o incluso involucrar la vida del paciente. ¿Cómo es que se causa, qué la produce y cómo se transmite? Bueno, el agente causal ya se ha identificado y se trata de una bacteria gram negativa denominada Treponema pallidum. Este germen tiene características muy particulares y va a tener la forma de un tirabuzón o de un espiral, como podemos ver en este gráfico. La vía de transmisión va a ser primordialmente de tipo de contacto sexual. Y es decir que estamos hablando, por lo tanto, de una enfermedad de transmisión sexual, como ya hemos manifestado. Pero además se puede transmitir por otras vías, como es la transplacentaria, es decir, se transmite de la madre hacia el feto en las mujeres embarazadas. Se puede transmitir por transfusión sanguínea, por sangre contaminada, o en casos muy aislados por una inoculación accidental directa en algunos profesionales que trabajan con algunas muestras contaminadas. ¿A quiénes afecta? Puede afectar a todos los grupos etarios, pero se ha visto que preponderantemente afecta al grupo entre los adolescentes jóvenes y los adultos jóvenes, que está comprendido más o menos entre los 15 y 49 años de edad. Además, se ha visto que existe cierta preferencia por el sexo masculino, es decir, tenemos más casos de sexo masculino, ¿no?, en ambos grupos. Pero en los últimos años también se ha podido apreciar de que los casos en el sexo femenino, tanto entre los jóvenes y los adultos, están en incremento y que estos datos se están empezando a igualar tanto entre hombres y mujeres. Además, es importante mencionar que existen algunos grupos de alto riesgo para contraer esta enfermedad. ¿Quiénes están dentro de estos grupos? Los jóvenes antes del matrimonio, los estudiantes universitarios, muchas veces esto condicionado por algunas conductas sexuales que adquieren estos grupos humanos, ¿no? También se ha visto casos en pacientes migrantes o inmigrantes, en viajeros, en algunos trabajadores como los marinos, pero muy preferentemente se ha visto gran cantidad de casos en aquellos que tienen conductas homosexuales, en las trabajadoras sexuales y en los usuarios de drogas ilícitas. En muy pocos casos se ha visto en poblaciones de afroamericanos. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Bueno, la sintomatología puede ser muy variada y esta va a depender de las etapas en las cuales se encuentre la enfermedad. Para la sífilis se ha considerado que existe una primera etapa o sífilis primaria, luego de un tiempo puede evolucionar a una segunda etapa o sífilis secundaria y posteriormente una etapa o sífilis terciaria. Entre estas dos últimas existe una fase denominada fase latente en la cual el paciente se encuentra asintomático pero puede tener el germen dentro de su organismo. Desarrollemos un poco esto. La sífilis primaria o esta primera etapa va a tener una duración de entre 3 a 6 semanas luego de que ingrese el microorganismo y se va a caracterizar por la presencia de una lesión de tipo úlcera
¿no? Que va a tener características de ser redondeadas, de un borde definido, no van a causar dolor y más o menos tienen una consistencia firme. A esta lesión se denomina el chancro. Y como habíamos mencionado, que preferentemente es por contacto sexual, pues la lesión se va a generar inicialmente en los genitales tanto femeninos como masculinos. Pero no solo se puede presentar en esta zona, sino que también se puede presentar a nivel de la mucosa oral, a nivel de la mucosa perianal o perineal y en otras localizaciones. Es importante recordar que el riesgo de contagio en esta primera etapa es alto. Tenemos acá una imagen de una lesión típica, una lesión única de tipo ulcerosa a nivel de los genitales masculinos, pero que también pueden presentarse lesiones múltiples como en esta segunda imagen. Además hemos dicho que pueden tener otras localizaciones, como esta úlcera que se encuentra cercana al orificio anal o que involucren la cavidad oral, como en los labios de este paciente, y también en el sexo femenino pueden presentarse en los genitales, como en los labios menores de esta paciente. Si la enfermedad evoluciona, podemos pasar a una segunda etapa, como es la sífilis secundaria, la cual va a tener una duración de entre semanas hasta 1, 2 o más años inclusive. Esta se caracteriza porque va a tener sintomatología general. Estamos hablando de la presencia de fiebre, la presencia de malestar general, puede tener decaimiento, puede tener cefalea o dolor de cabeza o incluso algunos síntomas gripales. Y que además esto se va a acompañar de lesiones a nivel de la piel. Y a estas lesiones vamos a verlas como unas erupciones que las vamos a denominar exantema. ¿Cómo son estas lesiones? Bueno, estas lesiones van a ser muy variadas y esta variedad ha hecho que dentro del argot médico se le denomine como la gran imitadora. La sífilis es denominada como la gran imitadora. ¿Y por qué se le ha dado esta denominación? Porque esta gran variedad de presentaciones que tiene la enfermedad puede ser que nos haga confundir con una serie de enfermedades que tengan las mismas características de presentación. ¿Dónde y cómo son estas lesiones? Pueden presentarse a nivel de las plantas de los pies, a nivel de las palmas de las manos, a nivel de la mucosa oral, la lengua, a nivel de la región perianal o perineal, y a nivel de la piel en toda su distribución, como podemos ver en esta imagen. Tenemos algunas imágenes acá, como estas lesiones eritematosas, esa erupción que describíamos, ¿no? Lesiones enrojecidas a nivel de todo el cuerpo, distribuidas en el tórax y en los miembros superiores en esta imagen, a lo cual denominamos una rociola sifilítica. Muy característicamente se ha visto la presencia de estas lesiones, ¿no? Eritematosas a nivel de la palma y de la planta de los pies y que muy característicamente también tienen este collarete fino de descamación, ¿no? En ambas imágenes, como podemos observar. Pero pueden tener también otras formas de presentación muy particulares, hemos dicho, como estas imágenes de placas con una descamación un poco más gruesa que nos puede hacer confundir con pacientes que tengan psoriasis o tengan lesiones tipo verrugas o lesiones tipo condilomas, ¿no? Como en esta segunda imagen, pueden involucrar las mucosas, ¿no? Como en la cavidad oral, en la lengua, con esta lesión eritematosa o lesiones blanquecinas, ¿no? Y pueden involucrar también los anexos cutáneos, como en esta imagen que involucra el cuero cabelludo con pérdida de cabello, generando estos espacios, ¿no? Alopécicos que los denominan en mordeduras de ratón. Y pueden haber otras formas de presentación mucho más variadas también. Si la enfermedad continúa, puede pasarse a una fase denominada fase latente. Hemos mencionado que esta fase dura más o menos entre 10 y 20 años. Y la característica principal es que en esta fase el paciente no tiene ni signos ni síntomas, pero
que dentro de su organismo puede estar presente el microorganismo de la sífilis. Finalmente, en etapas tardías se puede presentar esta tercera etapa, que es la sífilis terciaria, que va a tener una duración no definida, pero que puede demorar muchos años en presentarse. Y esta va a caracterizarse por el compromiso que puede generar en diversos órganos, afectando a nivel del sistema nervioso central, el cerebro, una neurosífilis, ¿no? Puede involucrar a nivel óseo, ¿no? Como la presencia de las osteomelitis, a nivel del corazón, ¿no? Con una sífilis cardiovascular o compromiso en otros órganos como en el hígado también. Además, muy particularmente también va a tener compromiso a nivel de la piel, en las cuales se pueden presentar estas úlceras, ¿no? Grandes, induradas y que pueden tener una secreción oleosa, las cuales se van a denominar gomas. Esta etapa es importante porque una de sus características es que no hay riesgo de contagio, pero que pueden involucrar, ¿no?, de manera muy importante la salud y la vida incluso del paciente por las complicaciones que puede tener. ¿Cómo se diagnostica la sífilis? Bueno, el diagnóstico tiene que seguir un orden y lo primero que se tiene que hacer es un examen clínico. ¿En qué consiste esto? En hacer una revisión de la historia clínica del paciente y el examen de todos los hallazgos que hemos descrito, ¿no?, en las imágenes anteriores, y eso lo realiza un profesional. En segundo lugar, se puede hacer una confirmación mediante análisis de sangre que se realiza al paciente, y de estos análisis existen varios tipos, ¿no? Y el escoger cada uno de ellos va a depender del profesional que esté a cargo de nuestro paciente. Otra forma de poder realizar el diagnóstico es apoyarse en estudios de biopsia de piel, que consiste en sacar una pequeña muestra de piel y realizarle un examen al microscopio. ¿Cómo se hace el tratamiento de la sífilis? Lo más importante es que cuando nosotros tengamos el problema, tengamos inicialmente una evaluación por un especialista, idealmente un especialista en dermatología. Lo importante es que nosotros hagamos una evaluación, un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento temprano, de tal manera que evitemos las complicaciones que hemos descrito en las imágenes anteriores. ¿Cómo se hace el tratamiento? Bueno, el tratamiento ya está estandarizado y es en base a tratamiento antibiótico. Existen varios grupos de antibióticos que pueden utilizarse con una muy adecuada respuesta. Y un paso muy importante es el tratamiento de los contactos. Es decir, también se tiene que tratar de manera paralela a todos los contactos sexuales que tenga el paciente para de esa manera romper esta secuencia, este círculo vicioso de infección y contagio entre todos los que estén involucrados. Finalmente, las medidas preventivas. Las medidas preventivas son básicas, como es muy importante tener una relación monógama, ¿no? Y tener la seguridad de que nuestra pareja tenga un examen para sífilis negativo, ¿no? Pero además de eso, es importante tener o evitar, ¿no?, las conductas de riesgo, como puede ser la promiscuidad. Esto es uno de los factores que condiciona que esta enfermedad se mantenga bastante prevalente dentro de la población. Una medida muy efectiva y fácil de instaurar es utilizar métodos de barrera en las relaciones sexuales, tanto cuando tengamos una pareja monógama como tengamos algunas conductas de alto riesgo. Y como podemos observar, esto va a evitar que este microorganismo pueda transmitirse a otras personas y podamos disminuir de esa forma el incremento de contagio de esta patología. Y si ya se nos ha diagnosticado o tenemos un problema, bueno, lo principal es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano y adecuado de la enfermedad.
Muchísimas gracias, es lo que quería compartir. Si hubiese alguna pregunta, estamos en contacto. Muchísimas gracias.